Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la sección número 6. Unidades de la información o tipos de variables. Aquí te explicaré los tipos de variables que existen dentro de un PLC Micrologix. Empezamos con el bit. El bit es la unidad más chica dentro de todas las variables del PLC. Solamente tiene dos estados, 1 o 0. Esta pantalla que estás viendo es el software RSLogix 500. Aquí nos aparecen los tipos de variables que aparecen por default cuando creas un programa nuevo. Si haces clic, por ejemplo, en el archivo B3, que son los bits que hay dentro del programa, podemos ver que solo nos aparecen 16 bits. Te recomiendo que antes de iniciar a programar modifiques cada tipo de variables para agregar más elementos. Para eso tienes que dar clic derecho a la variable que quieres modificar. Después damos clic en propiedades y luego hay que modificar el apartado de elementos. Este número depende de qué tantas variables quieres en tu programa. En este ejemplo voy a ponerle 10 elementos. Presionamos aplicar y luego en OK. De nuevo, para abrir esta ventana hay que dar doble clic en el archivo B3. Nos damos cuenta que tenemos los 10 elementos agregados. Ya tenemos 16 por 10, 160 bits. No te preocupes si desde un principio no agregaste los elementos necesarios. Puedes hacer la modificación cuando tú quieras, siempre y cuando estés en modo offline. Ahora te voy a explicar cómo es que se llama cada parte de la variable. Empezamos con el nombre. Este nombre es variable. Tú lo puedes modificar al que tú gustes. Cuando agregas otro archivo, por ejemplo, podemos agregar el archivo nuevo, tú puedes poner aquí el nombre que tú gustes. Después tenemos la B. Este archivo se utilizará únicamente para bits. Después tenemos el número 3, el cual indica el número de archivo. Aquí podemos ver todos los archivos que tenemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los dos puntos viene el número de elemento, es decir, el número de renglón de la variable. Y para finalizar está la parte más pequeña, el bit. Vamos a ver un ejemplo directamente en el software. Primero voy a hacer un programa nuevo en RSLogix 500. Le voy a dar el archivo nuevo, pongo el nombre del procesador, en este caso va a ser muestra, y voy a seleccionar el PLC 1400. Serie, en este caso lo voy a seleccionar series A. Aceptar y listo. Ya tenemos un programa nuevo. A estas variables que tienes del lado izquierdo se le pueden hacer modificaciones, como el cambio de nombre o el cambio de número de elementos. También podemos agregar más variables. Vamos a decir que necesitábamos variables tipo string. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Damos clic derecho en Data Files. Después presionamos en Nuevo. Aquí nos aparece el número de archivo que vamos a crear. Por default nos aparece 9, ya que del 0 al 8 ya están por default. Sin embargo, puedes utilizar el número de archivo que tú desees. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el 100.
Después me está pidiendo el tipo de variable. Como ya te había dicho, vamos a agregar tipo string. Después el nombre. En este caso le voy a poner scanner para indicar que estas variables se utilizarán para lo relacionado al proceso de escaneo. En descripción, si gustas, le puedes escribir algo. De lo contrario, lo puedes dejar en blanco. Ya para finalizar, el número de elementos. Es decir, cuántas variables tipo string vas a querer. Ahorita lo voy a dejar en 1 para que veas cómo aparece. Le damos OK y aparece nuestro archivo 100 de variables string que se llama scanner. Damos doble clic y hay únicamente una variable tipo string. Vamos a incrementar el número de elementos para tener más variables. Recuerda, clic derecho, propiedades, y en elementos le vamos a poner 10 o 20 o lo que tú gustes. Damos clic en aplicar y luego en aceptar. Vamos a abrir las variables. Como puedes ver, tenemos 10 variables desde la 0 hasta la 9 tipo string. Es así como tú puedes agregar más archivos y más variables para tu programa. En esta imagen te hago las siguientes preguntas. ¿Cuántos elementos existen en el archivo B3? Son 5, desde el elemento 0 hasta el elemento 4. Los bits se utilizan cuando vas a tener una señal de dos estados únicamente, 0 o 1. Por ejemplo, las entradas o las salidas también son bits. Te voy a mostrar en el software RSLogix 500 los bits de entradas y de salidas. El archivo 0 siempre va a ser el de salidas y el archivo 1 siempre va a ser el de entradas. Le damos doble clic en este caso al de salidas para ver cómo está conformado y vemos que tenemos los bits de salidas. Aquí podemos minimizar para hacer más pequeña la ventana. Y en el archivo 1 tenemos los bits de entradas. Estas son las entradas. Cada entrada va modificando su número de bits. ¿Sí ven? Esta es la 3, input 2.0, diagonal 3. ¿Qué significa el 0? El 0 significa que la entrada es embebida, es decir, no está en un módulo de expansión, está directamente en el PLC. Lo mismo tenemos con las outputs. Output 00 significa que es la del PLC, porque está en el 0, diagonal 0 es la primera. Algo que les quiero mostrar aquí es lo del cómo acomodar tus ventanas para poder seguir programando. ¿Se acuerdan? Window, Arrange y Default. Ok, se nos acomoda otra vez. Los enteros o las n. Este tipo de variables están conformadas por 16 bits, es decir, 2 bytes. A estas variables en otros lenguajes de programación se los conoce también como double bytes. Aquí te muestro la N70 en dos formatos, en decimal o en binario. Para modificar el formato de vista únicamente tienes que dar clic en esta flecha y seleccionar lo que tú desees. Te recomiendo que utilices el decimal, ya que estas variables nos sirven para mostrar variables numéricas sin punto decimal. Te recuerdo que esta opción no afecta a tu variable, es decir, solamente es visual. En decimal es el número en decimal y en binario es el número descompuesto en bits. El rango de números que acepta este tipo de variables es de más menos 32.767. ¿Cuándo utilizar enteros? Por ejemplo, en contadores de piezas de una caja
variables de hora, minuto y segundo, ya que sabes que nunca va a exceder el límite de 32.767. Por ejemplo, también el número de piezas buenas de un proceso relativamente lento, estatus de mensajes de HMI, es decir, cualquier dato que no exceda los 32.767. Aquí vemos el long, el cual está conformado por 4 bytes, es decir, 32 bits. En el software RSLogix 500, estas variables son nombradas. En el software RSLogix 5000, estas variables son nombradas de int, es decir, doble entero. Aquí también te muestro las dos visualizaciones, en decimal y en binario. El rango decimal de esta variable es de más o menos 2.147.483.648. No te tienes que aprender el rango de estas variables, únicamente tienes que entender que esta variable se utiliza cuando vas a necesitar un número grande. De este lado podemos ver las variables que automáticamente se generan al momento de abrir un programa nuevo, desde el archivo 0 hasta el archivo 8. Si se dan cuenta, yo tengo el archivo 9, que es string, y el archivo 10, que es un long. Estos archivos fueron agregados manualmente. ¿Dónde vas a utilizar un long? En procesos de manufactura de alta velocidad. Por ejemplo, un contador de terminales producidas en una prensa de alta velocidad. O, por ejemplo, en el conteo de pañales, refrescos, enlatados, los cuales se hacen a gran velocidad y se producen a gran escala. También puedes utilizar este tipo de variables para el conteo de ciclos, para indicar a mantenimiento el conteo de ciclos para el mantenimiento preventivo. Por decir, vamos a decir que los 50.000 ciclos hay que dar mantenimiento preventivo. Ese número de 50.000 no lo puedes poner un entero, tienes que utilizar un long. Variable tipo flotante. Esta variable también se conforma por 4 bytes o 32 bits. El rango decimal es de más o menos 1 millón. Recuerda, no te tienes que aprender el número exacto. ¿Cuándo utilizar flotantes? En cualquier situación donde requieras utilizar un número conjunto decimal. Por ejemplo, resultados de medición de un sistema de visión, la cual nos puede indicar una medición de 10.5 centímetros de una característica de un producto. O también cualquier porcentaje de calidad, de disponibilidad, de desempeño. Por ejemplo, para decir que la máquina está corriendo a un 85.3% de efectividad. También en mediciones de resistencias, por ejemplo, al decir 5.7 kiloohms. En resumen, cualquier dato que requieras que tenga un punto decimal, utiliza un flotante. String o cadena de caracteres. En este tipo de variables se guarda un conjunto de caracteres. Pueden ser letras, números, espacios o cualquier dato que puedas ingresar con tu teclado. El máximo número de caracteres en un string es de 82. ¿En dónde puedes utilizar un string? Hoy en día se utilizan mucho. Cualquier dispositivo que tenga, por ejemplo, un lector de código de barras o un lector de radiofrecuencia, manda la información al PLC a través de un string. Unos ejemplos de periféricos que utilizan los strings pueden ser las impresoras, los HMIs, las marcadoras láser y los sistemas de visión. Cualquier comando que quieras mandar, como por ejemplo un trigger o el texto para marcar una marcadora láser, lo puedes mandar tipo string. Bueno, con esto terminamos los tipos de variables que hay en el PLC. Existen otras más, pero estas que te acabo de explicar son las bases que tú necesitas para iniciarte como un buen programador. Recuerda que tienes que tener muy claro todo esto antes de pasar a la siguiente lección, en donde vamos a ver el software RSLogix y RSLinx. Muchas gracias.